Buenos días, estimados estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este. Mi nombre es Hugo César Duarte Armoa, profesor de la asignatura de Matemática 1. En esta ocasión vamos a compartir un espacio de aprendizaje sobre los conceptos básicos de la asignatura de Matemática 1. Las competencias a ser desarrolladas en los estudiantes de la asignatura de Matemática 1 se clasifican en competencias genéricas y específicas. Las competencias genéricas a ser adquiridas por los estudiantes son como sigue. Posee sólidos conocimientos en las ciencias biológicas exactas y humanas. Posee actitud positiva hacia el aprendizaje continuo para mantener su competencia e idoneidad profesional. Demuestra compromiso con la calidad. Las competencias específicas propias de la asignatura de Matemática 1 son las siguientes. Identifica, plantea y resuelve problemas relacionados con su área. Posee capacidad para desempeñarse en actividades docentes de enseñanza superior y de transferencia de tecnología. Este espacio está dedicado para compartir con todos ustedes sobre los conceptos básicos de la matemática. Según la raíz etimológica, matemática proviene del latín mathematicalis y del griego matema, que se puede traducir como el estudio de un tema. Matemática es una ciencia deductiva que se encarga del estudio de las propiedades de los entes abstractos, así como de las conexiones y relaciones que existen entre ellos. Tiene por objeto el estudio de las magnitudes y las cantidades que son las variaciones de aquella en el tiempo y en espacio. ¿Por qué es importante la matemática? La matemática tiene íntima relación con las actividades que realizamos diariamente. Por ejemplo, en el supermercado sacamos las cuentas para comprar y pagar los productos. También usamos la matemática cuando realizamos cálculos, hacemos ejercicios o muchas otras actividades que son de suma importancia para la medicina, la física, la ingeniería, entre otras. Lo que hace a esta disciplina como una de las más importantes para la humanidad, ya que ha permitido su desarrollo y evolución en las diversas áreas, por lo cual se recomienda su estudio y práctica para el desenvolvimiento del sujeto como persona y la sociedad como tal. Por ello, es importante la enseñanza de la matemática, ya que es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. Les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener su mente preparada para la crítica, el pensamiento y la abstracción. La aplicación de la matemática en la carrera de Ingeniería Agronómica está dada en las diferentes disciplinas o áreas que el ingeniero agrónomo debe conocer y desarrollar, entre las que se puede mencionar la agrimensura, la topografía, la estadística, la economía, el diseño técnico, las construcciones rurales, la hidráulica agrícola, el manejo y la conservación de los suelos, formulación y evaluación de proyectos, agricultura de precisión, entre otros. Se puede decir que casi todas las actividades humanas tienen algún tipo de conexión con la matemática. Las diferentes ramas de la matemática son aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, analítica. La aritmética es la rama de la matemática que estudia los números, además de los problemas matemáticos que se realizan con ellos. La aritmética aborda el estudio de las estructuras numéricas elementales y sus operaciones básicas. Álgebra, como rama de la matemática, usa números, signos y letras para los diferentes ejercicios aritméticos que se realizan. En ella, para lograr la generalización, las cantidades se representan a través de letras, las cuales pueden representar todos los valores.
La geometría es una rama de la matemática que se basa en el estudio de las propiedades y medidas de las figuras en el plano y el espacio. La geometría analítica se dedica al estudio en profundidad de las figuras geométricas. Para ello emplea técnica básica de análisis matemático y de álgebra. La trigonometría, sin embargo, es una rama de la matemática relacionada con la medición de los lados y ángulos de los triángulos. La trigonometría es una disciplina fundamental tanto para el estudio geométrico como para el conocimiento del cálculo y el análisis matemático. En uno de los conceptos presentados sobre la matemática expresaba que la misma tiene por objeto el estudio de las magnitudes y las cantidades. ¿Qué son las magnitudes? Son los conceptos abstractos de volumen, superficie, longitud, masa material, peso, pluralidad, tiempo, temperatura, velocidad, fuerza, etc. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes pueden ser continuas y discontinuas o discretas. Las continuas se refieren a las unidades de longitud, volumen, superficie, masa, peso, presión, fuerza, temperatura, velocidad, etc. Las magnitudes discontinuas o discretas se refieren a la pluralidad de las cosas. Otra clasificación de las magnitudes se agrupan aquellas magnitudes llamadas escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares no poseen dirección. Son ejemplos la longitud, el peso, el área, el volumen, el tiempo. Sin embargo, las magnitudes vectoriales poseen dirección y sentido. Son ejemplos de magnitudes vectoriales la fuerza y la velocidad. Cada magnitud se puede considerar correctamente expresada por un número y una unidad. Por lo tanto, los casos específicos o concretos que por observación y abstracción de los cuales hemos llegado a los conceptos abstractos se llaman cantidades. Las cantidades también pueden clasificarse en continuas y discontinuas o discretas. Las cantidades continuas son estados particulares de las magnitudes continuas. Ejemplo, longitud de un camino, volumen de una botella, superficie de una finca, temperatura del cuerpo, velocidad de un auto, etc. Las cantidades discontinuas o discretas son estados particulares de las magnitudes discontinuas. Son ejemplos, alumnos de un colegio, hojas de un libro, pelotas que están en una caja, etc. Otra clasificación de cantidades se constituyen las llamadas cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son estados particulares de las magnitudes escalares. Ejemplo, longitud de un lápiz, peso de una bolsa de carbón, área de una sala, volumen de un cuerpo, etc. Las cantidades vectoriales, sin embargo, son estados particulares de las magnitudes vectoriales. Ejemplo, velocidad de un automóvil. Las cantidades también pueden ser clasificadas en homogéneas y heterogéneas. Las cantidades homogéneas son cantidades de una misma magnitud. Ejemplos, volumen de una piedra y el volumen de una caja. Las cantidades heterogéneas, sin embargo, son cantidades de distintas magnitudes. Ejemplo, la longitud de una carretera y el peso de un cerdo. En este mapa conceptual se presenta el sistema de numeración, que es el conjunto de reglas que sirven para expresar y escribir los números. El sistema de numeración se divide en posicionales y no posicionales. Posicionales se refieren a los sistemas binario, decimal y quinario. Los no posicionales corresponden a los números romanos. En el caso particular de Paraguay, lo más utilizado corresponde al sistema de numeración decimal. Por lo tanto, estos números corresponden a los números naturales, decimales y negativos. Para hablar de los números es importante conocer el concepto de numeración, que es la parte de la aritmética que enseña a expresar y a escribir los números.